Good evening. Buenas noches, hermanos. Lord bless you. Dios les bendiga. Today we're going to see how God used the errors in Peter's life to teach him. En esta noche vamos a ver cómo el Señor utilizó los errores en la vida de Pedro para enseñarle. What did he teach him? ¿Qué le enseñó? He gave him strength in his weakness in his soul. Él le dio fuerza a las debilidades de su alma. There's a word in Greek that's called katartizo, Hay una palabra en griego que se llama catartizo and we're going to talk about part of that tonight. y vamos a hablar de parte de esto en esta noche. So let's begin with a word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Father, we come to you and we ask for your grace, Padre, venimos delante de ti, pedimos tu gracia, for your anointing, tu unción and we ask, Father, that you bless this word for your glory. y pedimos, Señor, que bendigas tu palabra para tu gloria. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. The Lord uses mistakes in our life El Señor utiliza los errores de nuestra vida to produce things inside of us. para producir cosas dentro de nosotros. Just like he uses sand inside an oyster Así como utiliza la arena dentro de una ostra to produce an irritation that eventually inside that oyster produces a pearl. para dejar que la arena entre dentro de esa ostra y esa arenita dentro de la ostra provoca una irritación, la cual esa irritación produce una perla. The beauty of this study La belleza de este estudio is that every disciple of Jesus es que cada discípulo del Señor Jesús has weakness. tiene debilidades. And we're going to see in the life of Peter Vamos a ver cómo en la vida de Pedro, that he had many mistakes and weaknesses, él tenía muchos errores y debilidades, but he learned from all those mistakes. pero él aprendió de todos esos errores. We're going to see 7 areas that the Lord dealt with him. Y vamos a ver 7 áreas en las que el Señor trató con él. And these are kind of like 7 steps that worked out a perfection that's called katartizo. Y esos son como 7 pasos o 7 escalafones en los que el Señor produjo una palabra que se llama catartizo. One of the definitions of the word katartizo Y una de las definiciones o acepciones de la definición de catartizo means to strengthen, to perfect, to complete, or to make one as they ought to be. y esta acepción es fortalecer, perfeccionar, completar o hacer a una persona lo que debe ser. And we're going to see a list of 7 things that actually come in the second epistle of Peter. Vamos a ver 7 cosas que vienen en la segunda epístola de Pedro. We're going to read verses 2 to 7 of chapter 1. Vamos a ver segunda de Pedro 1, Verses 2 to 7. del 2 al 7. If you give the chapter first. Segunda de Pedro 1, de 2 al 7. 2 al 7, ¿verdad? Mm-hmm. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios afecto fraternal, y en el afecto fraternal amor. So in verses 5 to 7, Entonces, en los versículos del 5 al 7, there are 7 things that Peter is talking about needing to add to our faith. hay 7 cosas que Pedro nos dice que debemos añadirle o mostrar en español a nuestra fe. And so these are the things that lacked Peter that he eventually was able to learn. Y son estas 7 cosas que a Pedro le faltaban, pero que el Señor le enseñó. Verse 8 says,
that if you abound if these things in you, if these things be in you, and abound, they will make that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of your Lord Jesus Christ. Y vemos en el versículo 8 lo que dice Pedro, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. So Peter is wanting all of these things to be present in our Christian walk. Entonces Pedro nos dice que todas estas cosas deben estar presentes en nuestro caminar cristiano. And they will show proof that we will not be unfruitful, but we will be actually fruitful. Y estas cosas van a mostrar que no estamos estériles o sin fruto en nuestro caminar. So let's begin with number 1. Vamos a comenzar con la número 1. The first one is that we need to add to faith virtue. Dice, mostrad en vuestra fe virtud. Now, virtue includes strength and courage inside of it. Ahora, la virtud dentro de su definición o concepto incluye fuerza o valor. And so we're going to see in Peter, let's go to Matthew chapter 14. Vayamos a Mateo para ver en la vida de Pedro, Mateo 14. And we're going to read verses 24 to 32. Otra vez, por favor. So Matthew chapter 14, verses 24 to 32. Mateo 14, del 24 al 32. Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y el discípulo, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, fantasma es. Y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. So here we have the story of Peter and when Jesus walked on the water. Aquí tenemos la historia de Pedro cuando ve al Señor Jesús caminando en el agua. We know that the disciples Sobre el agua. were out in the lake. Nosotros conocemos la historia y cómo estaban los discípulos dentro del barco. And there was a storm and it was late at night. Era de noche, tarde de noche y estaban en una tormenta. And when they began to see Jesus walking through the storm, they thought maybe he's a ghost. Y cuando vieron a Jesús a través de la tormenta pensaron que era un fantasma. But Peter says, Lord, if it's you, ask me to come on the water. Pero Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime que vaya yo a ti sobre el agua. So remember, Peter is an example of faith. Ahora, acuérdense que Pedro es un ejemplo de fe. But he's asking us that to our faith we need to add virtue. Pero él nos está diciendo en hebreo, en segunda de Pedro, que le añadamos o que mostremos en nuestra fe virtud. So when he said that to the Lord, he said, okay, come. Entonces, cuando él le dice al Señor, si eres tú, dime que vaya a ti, el Señor Jesús le dice, ven. And it says that immediately when he got out of the ship, he actually walked on the water to go to Jesus. Y dice aquí que inmediatamente que el Señor le dijo, ven, él se bajó del barco y empezó a caminar sobre el agua. He's the only apostle in the boat that did that. Y es el único de los discípulos en el barco que hizo eso. So we have to admire him. Así que debemos admirarle. But like all of us, Pero como todos nosotros, he wasn't perfect. no era perfecto. He had areas in his soul that needed to be strengthened. Había áreas en su alma que necesitaban ser fortalecidas. So when he got out of the ship and he was walking, Entonces, cuando se baja del barco y está caminando, his eyes were on Jesus.
sus ojos estaban fijos en Jesús. But the moment that he took his eyes off of Jesus, Pero en el momento en que quitó sus ojos de Cristo, it says he began to sink. dice la palabra que comenzó a hundirse. And he called out and he said, "Lord, save me." Y entonces clamó al Señor y le dijo, sálvame, Señor. Immediately the Lord extended his hand, and it says he pulled him back into the ship. E inmediatamente en ese instante dice la palabra que el Señor extendió su mano y lo tomó para llevarlo al barco. What the Lord was showing him Lo que el Señor le estaba mostrando was his need to overcome fear and discouragement. es que él debía vencer el temor y el desánimo. Because virtue requires strength and requires courage. Porque la virtud requiere de fuerza y requiere de valor. He stepped out in faith. Porque cuando él se bajó del barco, comenzó a andar y dio el paso en fe. But because of the weakness in his soul, Pero a causa de la debilidad en su alma, he needed to be strengthened. él necesitó ser fortalecido. And I'm sure that Jesus was grateful and proud that he was initially stepping on the water. Y yo estoy seguro que el Señor estaba contento cuando Pedro le creyó y se bajó del barco para caminar sobre el agua. The irony is that in verse 31 he says, "Oh, you of little faith, why Pero- did you doubt?" La ironía es que en el versículo 31 le dice a Pedro, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? The Lord knows all the areas of all of our weaknesses in our soul. El Señor conoce todas las áreas de todas las debilidades en nuestra alma. Just like Peter, Así como Pedro, the Holy Spirit in you and I, el Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí and the Word of God y la palabra del Señor de is Dios given to strengthen us in all the areas of our weakness. se nos han sido dadas para fortalecer todas nuestras debilidades. So we need to add virtue to our faith. Entonces, debemos añadir virtud a nuestra fe. All the weakness of our faith can be transformed into the strength of Christ. Toda la debilidad de nuestra fe puede ser transformada en la fuerza de Cristo. Hermanos, la traducción en inglés dice añadir a vuestra fe, pero en español dice mostrad en vuestra fe. Amen. Let's go to the second point. Vayamos al segundo punto, It says, add to virtue knowledge. que dice añadir a la virtud ciencia o conocimiento. The Bible says that all of us as Christian, we know in part and we understand in part. La palabra dice que nosotros sabemos y conocemos en parte, We have an all-knowing God, pero tenemos un Dios que todo lo sabe. and as we have our relationship deepening in Him, Y al nosotros profundizar nuestra relación con Él, the areas of our ignorance las áreas de nuestra ignorancia are transformed by the knowledge of Him. son transformadas por el conocimiento, por su conocimiento, al conocerle a Él. So let's go 2 chapters over, Matthew chapter 16. Entonces vayamos a Mateo 16, 2 capítulos después, Read verses 22 and 23. versículos 22 y 23. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. So again, we're talking adding to our virtue knowledge. Entonces recordemos que estamos añadiendo a nuestra virtud conocimiento, ciencia. This is one of the most open rebukes that Jesus gave directly to Peter. Esta es una de las reprensiones más abiertas o claras que Dios le dio a Pedro. Peter was impetuous. Pedro era impetuoso, He was a leader. He was bold. era valeroso, era un líder. And whatever came to his mind, he had no filter. Y lo que se le venía a la mente, él no tenía filtros. Jesus began to talk about his crucifixion.
Entonces Cristo empieza a hablar sobre su crucifixión. So Peter began to defiantly reprimand Christ for his word. Y Pedro comienza con fuerza a reprender al Señor. You're not going to the cross. ¿No vas a ir a la cruz? And so the Lord turned and said directly to Peter, "Get behind me, Satan, for you're a stumbling block to me." Entonces el Señor le reprende fuertemente diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo. It says, "You are set because you do have your eyes on the interest of God, but on the interest of man." Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. So Peter, like all the other Hebrews, Porque Pedro, como los demás hebreos, thought that the Messiah was going to have an earthly kingdom. pensaba que el Mesías iba a tener un reino terrenal. And he thought he was going to have a good position in his government. Y él pensó que iba a tener una buena posición en ese gobierno. So he had some self-interest in the fact that Jesus was the man, but he was also one of the guys right behind him. Entonces él tenía sus intereses personales involucrados y pues si estaba Cristo, él estaba ahí justo detrás de él. But he had some willful ignorance. Pero él tenía una ignorancia voluntaria. And because of that, Satan took advantage of it. Y por eso Satanás pudo aprovecharse de la ocasión. But Christ, because he had full knowledge, Pero el Señor Jesús, como tenía un conocimiento completo, solved the weakness of Peter's ignorance vio la debilidad de la ignorancia de Pedro by rebuking him. al reprenderle. And then he said, "And you take up your cross and follow me." Y poco después le dice, entonces tú toma tu cruz y sígueme. And so many times in our Christian walk, we think we have knowledge of something, and Jesus comes, or the Holy Spirit, to readjust our full knowledge of what we really need to know. Entonces, a veces nosotros como cristianos tenemos cierto conocimiento de las cosas, pero el Señor viene y nos da un conocimiento completo de las cosas que son del Señor. Another example in the life of Peter Otro ejemplo en la vida de Pedro is here in this chapter 17, está en el capítulo 17, verse 4. 4. We're on the Mount of Transformation. Estamos en el monte de la transfiguración Peter, James, and John are with Jesus. y Pedro, Juan y Santiago están con el Señor Jesús. In the mount, suddenly there appears Moses, Elijah, and Jesus. Y de repente se le aparece junto a Jesús Moisés y Elías. And so in verse 4, go ahead and read it. Y dice el versículo 4, y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones para ti, uno para Moisés, otro y otro para Elías. So again, he didn't have full understanding. Entonces, aquí una vez más, no tenía un conocimiento completo. This was not willful ignorance, it was just simple ignorance. Esto no era una ignorancia como la que vimos anterior, voluntaria, sino una simple ignorancia. He just didn't understand what the Lord was trying to teach or what he needed to know. Él simplemente no estaba entendiendo lo que el Señor le estaba tratando de mostrar. But then all of a sudden, after he makes the suggestion of making 3 tabernacles, Pero tan pronto como él termina de hacer esta sugerencia de que se hicieran 3 pabellones, verse 5 says, there was an overshadowing cloud, dice el versículo 5, una nube de luz los cubrió and the Father God out of that cloud said, "This is my beloved Son, who I am well pleased." y estando aún él hablando, una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A Hear him. él oír. So the Lord, the God, the Father, Son, and the Holy Spirit was teaching Peter that Jesus was not only a leader, he was the Christ. Entonces, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo estaban enseñando a Pedro que el Señor Jesús no era solo un líder, sino que era el Cristo. So he wanted to give Peter the divine knowledge that he needed.
Entonces Dios le estaba tratando de dar a Pedro en esta ocasión un conocimiento divino. He wants to do the same with all of us. Y Él quiere hacer lo mismo con todos nosotros. All of us have limitations in our knowledge. Todos tenemos limitaciones en nuestro conocimiento. All of us have a limited understanding. Todos tenemos un entendimiento limitado. And many times our vision is not clear or perfect Y a veces nuestra visión no es clara o perfecta or complete. o completa. And so God comes to give us the knowledge that we need. Entonces Dios viene a darnos el conocimiento que necesitamos. The third step is add to knowledge self-control. El tercer punto que vemos en segunda de Pedro es añadir a vuestra ciencia o conocimiento templanza. Let's go to John chapter 13. Templanza o dominio propio. Vayamos a Juan 13, We're just going to read verses 6 to 10. del 6 al 10. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondióndole Jesús, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que se lave los pies. Mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Again, the beauty of the relationship of Jesus and Peter. Una vez más, la belleza de la relación entre el Señor Jesús y Pedro Jesus knows perfectly all the problems that Peter has. es que el Señor Jesús conoce todos los problemas que Pedro tiene. He's impetuous, Es impetuoso, and he's very emotional. es muy emocional. And so we see that that the Lord says he's going to wash Peter's feet. Entonces vemos que el Señor le dice que le va a lavar los pies. The first reaction of Peter is negative. La primera reacción de Pedro es negativa. No, Lord, you're never going to wash my feet. No, no me vas a lavar los pies jamás. And so we see that he was softly rebuked because Jesus says, if I don't wash your feet, you don't have any part of me. Y entonces el Señor lo reprende suavemente diciéndole, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. And we see that from one extreme, Peter overreacts and goes the opposite way. Entonces vemos a Pedro reaccionar de un extremo, sobre reacciona y se va al otro extremo. Oh, Lord, then you can give me a bath. Wash me head to toe. Oh, no, Señor, entonces dame un baño, ya, lávame de pies a cabeza. He's very zealous. Es muy celoso. But God's grace began to work in Peter Pero la gracia de Dios comenzó a obrar en Pedro to calibrate between those two extremes. para calibrar entre esos dos extremos. Why? ¿Por qué? To teach him self-control. Para enseñarle con dominio propio, o como dice la palabra, templanza. You and I are the same way. Tú y yo somos iguales. We're either super depressed Estamos o súper deprimidos or we go to be feeling like we're the best thing since sliced bread. o estamos, nos sentimos maravillosamente dispuestos como la última coca en el desierto. And so somewhere in between there, Jesus says, no, you just need to learn to control yourself and listen to my voice. Y el Señor le está enseñando, no, debes de tener equilibrio y debes aprender a escuchar mi voz. Faith is a good thing. La fe es una cosa buena. Knowledge is a good thing. El conocimiento, la ciencia es algo bueno. But in our soul, in the area of our weakness, in our soul, we need to learn how to have self-control. Pero en nuestra alma, en nuestra fe, necesitamos aprender a tener templanza, dominio propio. Most of us, that's a very difficult lesson. Y para la mayoría de nosotros, esa es una lección muy difícil. The good thing is that it was for Peter. Lo bueno es que podemos ver cómo fue difícil también para Pedro. But the Lord works with all of us. Pero el Señor obra en todos nosotros. Not where we are, No donde estamos, but to take us and change us to what we need to be.
sino para llevarnos de donde estamos a donde debemos estar. And when Peter lacked self-control, he eventually, from his mistakes, learned self-control. Y en donde a Pedro le faltaba dominio propio o templanza, el Señor suplió dominio propio y templanza. And praise God, that's the way it is with you and I. Y así igual Él trabaja contigo y conmigo. Number 4, Número 4. adding to our self-control, he wants to add patience. A nuestra templanza Él quiere añadirle paciencia. So let's go to Matthew chapter 26. Vayamos a Mateo 26. We'll see another example in the life of Peter. Vamos a ver otro ejemplo en la vida de Pedro. We're in the Garden of Gethsemane. Estamos en el jardín de Getsemaní. And again, Peter, James, and John are all together, the most important three guys. Y una vez más están con él Pedro, James and John. Juan y Santiago. They're in all of them are together, but Jesus goes with Peter, James, and John to a little special place in the Garden of Gethsemane. Y todos los discípulos estaban, pero tres de ellos fueron más allá con él en el jardín. Hermanos, creo que dije en el ejemplo de la transfiguración Santiago y era Jacobo. Aquí es James, Santiago. Entonces, ¿qué versículo? 33. 33 to 46. 33 to 46. Entonces, Mateo 26 del 33. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen por ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles, dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ha llegado el que me ha entregado. So we know the story here. Conocemos la historia aquí. Peter is just like you and I. Pedro es como tú y yo. He thinks he knows his heart. Él piensa que se conoce, que conoce su corazón propio. He thinks he knows what a great person he is. Y él piensa que conoce qué gran persona es. When Jesus begins to tell him, he says, and he begins to brag that he will never ever die, he will never deny the Lord. Y cuando el Señor dice algunas de las cosas, Pedro contesta y comienza a presumir que él jamás le va a negar. And then the other disciples said, "Oh, we'll never deny you either." Entonces los otros discípulos siguen el ejemplo y dicen, no, tampoco nosotros te vamos a negar. But Jesus knew all of their hearts. Pero el Señor Jesús conocía todos sus corazones. And he tells Peter, you know what? Before the end of this evening, not only once, but you're going to deny me 3 different times. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿sabes? Pues tú antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. And the interesting thing is that as we see the story unfold, 3 different times Jesus goes during the night and asks him to pray for 1 hour. Y vemos cómo durante esta oración el Señor va
3 veces a orar y en esas 3 veces les pide a ellos que oren y esto es por términos de 1 hora. And so the interesting thing is that because they were exhausted Y lo interesante es que a causa de que estaban exhaustos and they were really sad, y estaban muy tristes, we can go to Luke chapter 22, verse 45. vayamos a Lucas 22, 45. When he arose up from prayer, when he came to his disciples, he found that they were asleep because of sorrow. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza. So his disciples were exhausted emotionally, and because of that, they had no strength. Entonces sus discípulos estaban exhaustos emocionalmente y a causa de ello no tenían fuerza. And because of that, they kept on falling asleep. Y por causa de esto no, se continuaban quedando dormidos. Even though Jesus was exhorting them, pray with me. Aunque el Señor Jesús los estaba exhortando, velad y orad. All of Conmigo. them fell asleep. Todos se quedaron dormidos. And what are we learning here? ¿Qué estamos aprendiendo aquí? We know that all the areas of our soul, we need patience. Sabemos que en todas las áreas de nuestra alma necesitamos paciencia. Peter needed to learn patience. Y Pedro necesitaba aprender paciencia. And because of his sorrow, this was kind of an example of all the tribulation that he was going to have to experience in his life. Y a causa de esta tristeza nos da como figura toda la tribulación que iba a pasar durante su vida. You and I have the same test when we are walking with Christ daily. Y tú y yo tenemos la misma situación, la misma... ¿qué palabra usaste? Test or La misma prueba cuando estamos caminando con Cristo en nuestra sometimes vida cristiana. we don't pass a test the very first time. A veces no pasamos la prueba la primera vez. Peter, 3 times they still kept on falling asleep. Como Pedro y los discípulos, la primera vez se quedaron dormidos y las siguientes veces continuaron quedándose dormidos. Jesus was showing Peter how to be patient Cristo estaba enseñándole a Pedro cómo ser paciente, because he was showing Peter his need to become patient. porque le estaba enseñando a Pedro su necesidad de tener paciencia. 2 Corinthians chapter 6, Segunda de Corintios 6, verses 4 to 6 4 al 6. show, because we know that Peter was not only a disciple, he was called to be an apostle. Ya que Pedro no había sido llamado solamente a ser un discípulo, sino había sido llamado a ser un apóstol. And one of the signs that Paul talks about that is necessary in the life of an apostle Y una de las cosas que el apóstol Pablo nos enseña que es necesaria para un apostolado, that is a signature or a sign of having an apostleship, que es una señal o un sello, ¿dijiste? Una señal o un sello, una marca de un apostolado, a true apostle, de un verdadero apóstol, is in this list that we're going to read right now. está en la lista que vamos a leer en este momento. El número 1 es el que estamos buscando. But read 4 to 6. Le vamos a leer del 4 al 6. Antes, habiendo en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, como ignorados, mas conocidos, como muriendo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. This is the list of all the things that an apostle should have. Esta es una lista de todas las
cosas que un apóstol debe tener. And number one is patience. Y la número 1 es gran paciencia. And so the Lord wanted to teach not only by his example how to be patient, but he wanted to teach Peter, like he does us, to be patient ourselves. El Señor Jesús quería enseñarle no solo a ser paciente por su ejemplo, But how to become patient himself. sino cómo volverse paciente él mismo, Pedro mismo. Because Peter required to have patience, Porque Pedro iba a requerir paciencia, as all of us do. así como todos nosotros. So let's go to number 5. So this was so tribulations was No. no. Okay. So on number 5, we're to add to our patience godliness. Entonces, en el número 5 a nuestra paciencia le añadimos piedad. So let's go to Matthew chapter 26, Vayamos a Mateo 26, verse 58 and verses 69 to 75. 58 y después del 69 al 75. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. 69 to 75. Y Pedro, del 69, y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo, ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después llegaron a los que estaban por allí, y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar, diciendo, no conozco al hombre, y enseguida el gallo cantó. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Luke chapter 22 also has the testimony of what happened that night. En Lucas 22 vemos esta misma parte de la historia de lo que sucedió Read verses 54 to 62. del 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Y prendiéndole, trajéronle al príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo, ¿y éste con él estaba? Entonces él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Matthew talks about the fact that his emotion was ungodly. Mateo habla que su reacción no fue pía, no fue correcta. It was ungodly. Fue impía. He began to curse, it says. Oh, okay. He began to get angry and he began to curse and blaspheme. Mateo nos dice, como leímos, que su reacción fue pues no, impía es la palabra que más encuentro cercana. And so 3 times he denied the Lord, as first he was warming himself by the fire of the enemy. Porque reaccionó con imprecaciones y malas palabras. Ahora sí. He was warming himself by the enemy's fire. Porque él se calentó en el fuego del enemigo. But 3 times
he denied the Lord, knowing the Lord. Y 3 veces negó conocer al Señor. So he was lying, Entonces estaba mintiendo and he was trying to prove that he was saying the truth by overcompensating, and he began to curse. Entonces él trató de establecer que estaba diciendo la verdad y comenzó a imprecar. How many times do we lose our temper? ¿Cuántas veces perdemos nuestro dominio propio, nuestra templanza, And we get angry, and we overreact, and we begin to say things that we shouldn't. y perdemos entonces nuestro dominio propio y empezamos a sobrereaccionar y a decir cosas que no debemos decir? Peter was the most, one of 3 of the most trustworthy of his disciples. Pedro era uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. And so this was a ministerial offense. Entonces esto fue una ofensa ministerial. He was a bad example, Era un mal ejemplo, he had a bad spoken reaction. tuvo una reacción de mal hablado, He was cursing, he was lying. estaba maldiciendo, estaba mintiendo. And out of this mistake in his soul, Y de este error en su alma, de esta debilidad en su alma, and the fear that he had of being recognized, y en ese temor de que lo reconocieran, we know that the Bible says that he caught the eyes of Jesus looking at him. vemos en el segundo pasaje que leímos cómo los ojos de Cristo lo encuentran. And he sees in the eyes of Jesus love and compassion. Y ve en los ojos del Señor Jesús amor y compasión. And he realizes that not only does he need to add to his patience, he needs to add to his patience godliness. Entonces vemos cómo no solo tenía que añadir, él se da cuenta que no solo debía añadir paciencia, pero que debía añadir piedad a sus reacciones. And so he was moved by the love of Christ, and he went out and it says he cried bitterly. Entonces él fue movido por la mirada del Señor Jesús y él se va y llora amargamente. Because the Holy Spirit deals with us. Porque el Espíritu Santo trata con nosotros. If the Holy Spirit doesn't reveal to us, we might think that we're super godly. Porque si el Espíritu Santo no se revela, no nos convence, nosotros podemos pensar que nosotros somos muy píos, muy santos. But the Holy Spirit, his work is to convict us of the dark areas in our heart. Pero el trabajo, la obra del Espíritu Santo es convencernos, traernos una convicción de las áreas oscuras e incorrectas de nuestra alma. And in this case, in the need that we have for godliness in our character and in our soul. Y en este caso, en este punto, de la necesidad que tenemos de piedad en nuestra alma. So this was number 5. Piedad como ser santos. Mhm. De, Like God. nuestra necesidad de piedad, de santidad en nuestra alma, como Dios es santo. So the next 6th point El siguiente punto, el número 6, is found in John chapter 21. se encuentra en Juan 21. The point says, add to your godliness brotherly love. Y dice en Pedro, el punto es añadirle a vuestra piedad amor fraternal. So what does John chapter 21 talk about? Afecto fraternal. Entonces, ¿qué nos dice Juan 21? Why don't you start from just start reading verse 1 and we'll read it. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1, Juan 21, 1. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea,
y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Dícele Simón: a pescar voy. Dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús: traedlos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondiéndole, dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. So here we have a very interesting story. Aquí tenemos una historia muy interesante. Remember that Jesus had called the very first time the disciples to leave being fishermen. Acuérdense que el Señor Jesús les había dicho a los discípulos que dejaran de ser de pescadores y lo siguieran. And here, after Jesus had died and resurrected, Y aquí, después de que Cristo había muerto y resucitado, Peter says, I'm going to go back fishing. Pedro se puso a pescar otra vez. Says, I'm going to go fishing. And they said, okay, we're going to go with you. Y él dijo: me voy a pescar, y los demás le dijeron: vamos contigo. Many times that's you and I. Muchas veces así somos tú y yo. The Lord calls us away, El Señor nos dice que dejemos algo and we go right back to our old way. y nosotros regresamos a nuestras viejas maneras. This last week, I remembered one of my spiritual heroes. Esta semana me acordé de uno de mis héroes espirituales. His name is Dietrich Bonhoeffer, Su nombre es Dietrich Bonhoeffer, and he wrote a book called The Cost of Discipleship. y él escribió un libro que se llama El costo del discipulado. He was a Lutheran minister during World War II in Germany, Él era un ministro luterano durante la Segunda Guerra Mundial, but he was a true Christian, pero él era un cristiano verdadero. and he led a revolt against Hitler. Y él dirigió una revuelta en contra de Hitler, un atentado contra la vida de Hitler, Because he saw Hitler as an antichrist. porque él veía a Hitler como un anticristo. And he even helped many Jewish people to be saved. Y ayudó a salvar a muchos judíos. He was a double spy, a double agent. Era un espía doble. He worked for the German government, but he was using the information to go against Hitler. Y él trabajaba para el gobierno alemán, pero usaba la información para ir en contra de Hitler. Eventually he died. Y a la larga él murió. He was martyred just a couple of months before World War II finished. Y él fue un mártir, murió como mártir unos meses antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. But a book that he read is called The Cost of Discipleship. It changed my life. Pero el libro que escribió, El costo del discipulado, cambió mi vida. One of the things he says in the book is that when Jesus calls you, he asks you to come and die. Y una de las cosas que escribió en su libro es que cuando Cristo te llama,
Él te llama y te dice, ven y muere. And most times we think, okay, I'm going to go with Jesus. Muchas veces decimos, oh, voy a seguir a Jesús, But we don't want to die. pero no queremos morir. We want to pretend like we can live our old life and the old nature and still be with Jesus. Y queremos pretender que podemos vivir nuestra vida anterior, pero aún así seguir a Cristo. Peter thought he was a great fisherman. Y Pedro se creía un gran pescador. We see that he was there and he had not caught anything. Vemos cómo él había estado pescando toda la noche y no había agarrado nada. Jesus was allowing him to come to the death of himself. El Señor Jesús estaba permitiendo que él muriera a sí mismo. He said, I can make a living doing this. Pedro pensó, yo puedo ganarme la vida de esta manera. And Jesus was showing, without me, you can do nothing. Pero Cristo le estaba mostrando, sin mí, nada podéis hacer. And the funny thing is that he had been all night and he hadn't caught anything. Y lo chistoso es que había estado en el mar toda la noche y no había pescado nada. And he didn't even know it was Jesus. Y ni siquiera sabía que Jesús And he era said, do you have anything to eat? el que estaba hablando. El Señor les dice, ¿tienen algo que comer? He said, nope. Y él dice, no. And so the man on the shore says, okay, take your net, throw it on the right side of the boat. Y entonces el hombre que está a la ribera le dice, avienta tu red hacia la derecha y pesca. And as soon as he did, the boat was about to sink. Y tan pronto lo hicieron, el bote se estaba hundiendo de la cantidad de They peces. counted 153 fish. Había 153 peces. They were full of giant fish. Estaban llenos de peces grandes. After all night, never catching anything. Después de pasar toda la noche sin pescar algo. And it's interesting that the apostle that John loved, John, immediately knew and told Peter, it's the Lord. Y es interesante cómo el discípulo que Cristo amaba inmediatamente supo y le dijo a Pedro, es el Señor. Later on, we're going to see that Jesus asked Peter 3 times, do you love me? Do you love me? Do you love me? Y hacia el final de lo que acabamos de leer, vemos al Señor Jesús preguntándole a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? And Peter had a rivalry in his heart against the apostle John. Y Pedro tenía cierta rivalidad en su corazón en contra del apóstol Juan. They went to the transfiguration together. They were always wondering who's going to be the top dog. Y habían ido al monte de la transfiguración juntos y siempre estaban pensando, ¿quién va a ser el mero mero? And so they were always trying to figure out who's better, who's the best. Y siempre estaban tratando de ver quién es mejor, quién es mejor y quién es el mejor. You know, in church, ¿Sabes? En la iglesia it's very sad that when we try to serve God, es triste que cuando tratamos de servir al Señor there's a spirit of competition with our brothers. hay un espíritu de competencia entre los hermanos. And you know, there's no competition Y saben, no hay competencia. because all of us, whatever we have, we've received by grace. Porque todos nosotros lo que tenemos lo hemos recibido de gracia. But here, Jesus is showing Peter that he has an issue with John. Pero aquí el Señor Jesús le está mostrando a Pedro que él tiene un problema con Juan And there's a competition going on. y que hay una competencia. And when Jesus asked, do you love me? Do you love me? Do you love me? Y cuando el Señor Jesús le está preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Peter is telling him, you know that I phileo, I brotherly love you. Pedro le contesta, tú sabes que yo te amo con amor fileo, o sea, un amor de hermano. And so Jesus said, well, if you say you really love me like a brother, then you need to feed my sheep. Entonces el Señor Jesús le contesta, si tú me amas como hermano, entonces alimenta mis ovejas. We're talking about weaknesses in our soul. Estamos hablando de debilidades en nuestra alma. We naturally don't have brotherly love to each other. Y nosotros de manera natural no tenemos un amor fraternal, una caridad fraternal. We all have areas of selfishness and pride.
Todos tenemos áreas de egoísmo y de orgullo. And the Lord needs to open up our heart to show us our need to learn brotherly love. Y el Señor tiene que enseñarnos a que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad de amor fraternal, de caridad fraternal. The good thing in the Greek is that we realize that Peter is honest in saying, you know that I brotherly love. I phileo. Y lo bueno es que Pedro nos dice cómo le contesta al Señor Jesús, tú sabes que te amo con amor fileo. The good thing is that later on, Peter and John were able to work together with the Holy Spirit to minister the Holy Spirit to the Samaritans. Y lo bonito es que después Pedro y Juan juntos pueden ministrar amor a los samaritanos. And this lack of love that Peter had, Y esta falta de amor que Pedro tenía, the Lord 3 times was going to show him how to overcome. el Señor le estaba enseñando cómo vencer 3 veces, cómo vencer algo 3 veces. Revelation chapter 17, verse 15, En Apocalipsis 17:15 talks about, if you can read it, dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. So Peter went to the sea, Entonces Pedro fue al mar. talking A about his pescar. old past life. Estamos hablando de que fue al mar, a su vida pasada. And here in Revelation, it equates the sea as the world. Y aquí en Apocalipsis la palabra está comparando al mar con el mundo. And so in his old past life, Entonces en su vida pasada, Peter, like you and I, Pedro, como tú y yo, had to learn how to overcome the world, the flesh, and the devil. Pedro en su alma tenía que aprender cómo vencer al mundo, a la carne y al diablo, To come into full salvation, para poder entrar a la gran salvación, a la salvación completa, spirit, soul, and body. espíritu, alma y cuerpo. Even though eventually it would mean that Peter would become a martyr. Aunque sin embargo esto iba a significar que él iba a morir como mártir. So the Lord is working with all of us to teach us to love each other, Entonces el Señor está trabajando en todos nosotros para enseñarnos a amarnos los unos a los otros. and when we're in the church Y cuando estamos en la iglesia and the Lord teaches us to love brotherly each of us, y el Señor nos está enseñando cómo amarnos con amor fraternal, con afecto fraternal, the expression of the local church is that we as a body we will overcome the world around us, the flesh, and the devil. la palabra que el Señor nos da es que entonces vamos a poder vencer al mundo, a la carne y al diablo. Now, the same 3 questions that Jesus is asking in John 21 Entonces, las mismas preguntas, 3 preguntas que Cristo hace en Juan 21, and the reason that he kept on emphasizing love y la razón por la que él continuaba enfatizando el amor, number 7, es que el número 7, Peter says that to brotherly love, we need to add to that agape love. es que nosotros, la razón por las que estas 3 veces el Señor menciona amor en el número 7, Pedro nos dice que al amor o al afecto fraternal le debemos añadir amor ágape o amor, Unconditional. el afecto fraternal, al afecto fraternal amor, y dice la palabra sola, pero el amor al que se refiere es el amor ágape Or perfect love. o perfecto, el amor perfecto. And the idea of this love includes unconditional acceptance. Y la idea o concepto de este amor es una aceptación incondicional. Since this is the last point, we're not going to go
to look at a bunch of scripture, but we're going to talk about the fact of what the Lord did with Peter. Y ya que este es el último punto, no vamos a ver diversas escrituras, sino vamos a hablar más a fondo de lo que el Señor estaba trabajando en Pedro. But Peter came to the church at Antioch, Pedro llegó a la iglesia de Antioquía and there he was frightened because he was having to eat with people that were Greek or y ahí él estaba incómodo. uncircumcised. Él estaba incómodo y porque él tenía que comer con los griegos, con gente que no estaba circuncidada. And so he withdrew himself from the Lord's table, from eating with people who were Gentiles. Así que él se detuvo o se retiró de comer con la gente que no estaba circuncidada. So after the Lord was dealing with brotherly love, Así que después de que el Señor había estado trabajando con él en su afecto fraternal, en el the número Lord wanted to 6, teach him unconditional love. el Señor avanza para tratar de enseñarle amor incondicional. And so at Antioch, the Apostle Paul came, and it says he withstood him and he rebuked him directly, publicly to his face. Y entonces en la iglesia de Antioquía llega Pablo y lo confronta, lo enfrenta y le dice abiertamente de las cosas que piensa. And basically, Paul told Peter, you have a lack of agape love. Y básicamente Pablo lo que lo reprende es que le dice, a ti te falta amor incondicional, amor ágape. Because Peter was showing more acceptance to a certain group of people, and he was rejecting the grace of God in the Gentiles. Porque Pedro estaba mostrándole amor y aceptación a cierto grupo de gente y estaba dejando fuera o rechazando a otro grupo de gente que eran los gentiles. But the Apostle Paul must have done this with, even though he was direct, he must have done it with agape love because it proved fruitful in Peter's life. Pero lo que podemos ver es que la manera en que el apóstol Pablo le habló, le ministró o exhortó a Pedro fue de tal manera, con un amor ágape, que hubo fruto correcto en la vida de Pedro. We know that Peter had the revelation of all the food. Nos acordamos que Pedro tuvo la revelación de la manta cayendo con toda la comida. And the Lord said, what I call clean, you cannot call unclean. Y el Señor hablándole y diciéndole, lo que yo llamo limpio, tú no lo llames impuro. And we can see in the epistles of Peter, and even the fact that he went to his martyrdom, that he learned how to love unconditionally. Y podemos ver en las epístolas de Pedro y aún en su camino hacia ser martirizado, cómo él aprendió amor ágape, amor incondicional. One of the definitions of agape love Una de las definiciones del amor ágape is actually frank speech. es, de hecho, hablar franco. And so Peter had to learn how to deal with criticism. Y Pedro tuvo que enfrentar crítica. We all have to deal with criticism. Todos necesitamos o vamos a tener que enfrentar un día crítica. All of us are human, Todos somos humanos and it's very easy for us to criticize others, y es muy fácil para todos criticar a otros. but none of us like when people criticize us. Pero a nadie nos gusta cuando otros nos critican a nosotros. But frank speech Pero el hablar franco deals with the need to express unconditional love. habla de la necesidad de expresar amor incondicional. The Lord knew that Peter needed to learn unconditional love, Y el Señor sabía que Pedro necesitaba aprender a amar incondicionalmente. and you and I need to learn to love unconditionally. Y tú y yo necesitamos aprender a amar de manera incondicional. One of the beauties of being married Una de las bellezas de estar casado is that you have a partner for life where you have to learn how to love unconditionally.
es que tienes una pareja a tu lado a la que debes aprender a amar de manera incondicional. So it's a vehicle that the Holy Spirit can use as the greatest blessing in our life. Así que es un vehículo que el Señor puede utilizar como una de las más grandes bendiciones en nuestra vida. If we give to receive something, we're not really loving unconditionally. Si nosotros damos para recibir algo, no estamos amando de manera incondicional. If we love because it's convenient for us or it's a transaction, Si amamos porque es conveniente para nosotros o porque es una transacción, it's not true love. no es amor verdadero. But God wants to have two people joined together in matrimony with God Himself, Pero Dios quiere tener a dos personas que se unen en matrimonio junto con Dios, so that in our lifetime, over the process of time, we know what the value is of being loved unconditionally and also learning to love unconditionally. para que nosotros podamos valorar y aprender para que podamos entender el valor de lo que es ser amado incondicionalmente y el valor de cómo amar incondicionalmente. So I know we've talked about a lot. Sé que ha sido largo lo que hemos hablado. The good thing is that all of us have weaknesses, Lo bueno es que todos tenemos debilidades and the Lord wants to add to our faith y el Señor quiere que mostremos en nuestra fe, que añadamos a nuestra fe virtue, virtud, knowledge. ciencia, conocimiento. He wants to add self-control, Quiere que añadamos dominio propio o templanza, patience, paciencia, godliness, piedad, brotherly love, piedad o santidad, amor, afecto fraternal, and He wants to teach us how to have unconditional agape love. y quiere enseñarnos cómo tener amor incondicional o amor ágape. God is love. Dios es amor. We can't be called Christians without learning to love. No podemos llamarnos cristianos sin saber amar. So let's end with a word of prayer. Vamos a terminar con una palabra de oración. Father, we know there's a lot of theory, Padre, sé que hay mucha teoría, but we know, Lord, that You are working inside our lives to make us into Your image. pero yo sé, Señor, que tú estás trabajando dentro de nuestras vidas para traernos To Your image. a tu imagen. So, Lord, we ask, Father, that what You began, Así que te pedimos, Señor, que lo que tú comenzaste, You're faithful to bring it to completion. tú eres fiel para traerlo a plenitud, a terminarlo. Add these areas to our life. Añade estas cosas a nuestra vida, This perfection of katartiso, esta perfección de catartizo, Señor, to make us like we should be, like we ought to be, para hacernos lo que debemos ser contigo, Señor, that You can be glorified. para que tú seas glorificado. In the name of Jesus, En el nombre de Cristo. amen. Amén. May the Lord bless all of you. Que el Señor sea con todos ustedes y les bendiga.